Desde pequeña siempre vi a mis padres como un ejemplo para seguir a Dios. Parecían muy fervientes en la fe y dispuestos a sacrificarse. Tras aceptar a Dios Todopoderoso, mi mamá dejó un trabajo muy bueno para dedicarse al deber. Tenía conocimientos y disposición para pagar un precio. Tenía deberes importantes en la iglesia. Luego, un Judas traicionó a mi familia y mis padres se escondieron conmigo para evitar la detención del PSC. Incluso así, cumplieron con sus deberes. Entre la sencillez de su estilo de vida y su conducta en general, aparentemente devota y espiritual, los miembros de la iglesia solían decir que mis padres tenían buena humanidad, que eran creyentes genuinos y buscaban la verdad. Me tuve que separar de mis padres a los 10 años por la opresión del partido, y ya no pudimos vernos más. Pero siempre mantuve esta bella impresión de ellos. Los admiraba mucho y creía que tenían gran fe en Dios, que con todos los sacrificios y los importantes deberes que asumían, seguro buscaban la verdad y tenían buena humanidad, y que Dios los aprobaba. Incluso creía que eran personas que podrían salvarse. Yo estaba muy orgullosa de tener unos padres así. Luego, terminamos huyendo del país por la persecución del partido. Cuando después pude contactarlos, supe que seguían cumpliendo con su deber afuera. Sobre todo vi que mi mamá había tenido varios cargos de supervisora y la admiré aún más. Habían sido creyentes todos esos años, sacrificaron mucho. Además, tenían deberes importantes. Pensé que buscaban la verdad, que tenían estatura. Así en el futuro podría ir a pedirles ayuda cuando tuviera algún tipo de dificultad. Era genial. De vez en cuando, nosotros hablábamos de cómo nos encontrábamos. Una vez, mi padre dijo que estaba haciendo una tarea que no le requería conocimientos técnicos concretos y que siempre quería cambiar de tarea. Por ese entonces, yo experimentaba algo similar, por lo que hablamos y compartimos algunas palabras de Dios. Poco después, al leer las palabras de Dios y buscar la verdad, vi que era quisquillosa con mi deber. Quería deberes que me hicieran lucir. Y si no era así, los descuidaba. Era egoísta y no tenía verdadera fe. Llegué a sentir desprecio por mí y conseguí salir de aquel estado. Pero mi padre estaba atascado y no podía motivarse y cumplir con su deber. Estaba confundida. Ya que él era creyente desde hacía más de una década, debía tener cierta estatura. ¿Por qué no podía corregir ese problema de querer elegir el deber? También me di cuenta de que cuando hablaba con mis padres de mis problemas, me enviaban palabras de Dios y su opinión sobre las cosas. Pero lo que me decían no me ayudaba realmente. Empecé a tener la vaga sensación de que en realidad no comprendían la verdad como yo había imaginado. Más tarde, los hermanos y hermanas hablaron sobre escribir artículos de testimonio. Creí que mis padres, creyentes de larga data, tenían mucha experiencia. En especial mi mamá. Un anticristo la había oprimido y fue expulsada de la iglesia, pero continuó difundiendo el evangelio. Después de su readmisión, lo daba todo en cualquier deber que llevara a cabo. Y cambió muchas veces de deber. Tal vez eso le dio mucha experiencia. Pensé que escribir sobre ella daría testimonio de Dios. Sí, entiendo. Sin duda. Comencé a incentivar a mamá a que redactara algo, pero ella solo lo evitaba. Alegaba que quería, pero estaba muy ocupada con su deber y no encontraba el momento. Yo pensaba que sí estaba ocupada con su deber, pero que eso no era excusa. Si tenía un testimonio, no le tomaría mucho tiempo escribirlo. Qué útil sería que escribiera un testimonio de Dios con sus años de fe. Yo no dejé de presionarla, pero nunca escribió nada. Una vez me dijo
que no podía organizar sus ideas al escribirlas y que no sabía por dónde empezar, por lo que quería que lo habláramos. Estaba muy contenta. Tenía muchas ganas de escuchar todas sus experiencias a través de los años. Pero me sorprendió que, al hablar de lo ocurrido y de la corrupción que había exhibido, no compartiera un entendimiento real, sino cosas negativas con las que se limitaba. Parecía que le resultaba doloroso hablar de sus experiencias, como si se hubiera sometido sin otra opción. No habló de que hubiera alcanzado algo con ello. Me sentí muy decepcionada tras la charla que tuvimos. Pensé que, si en verdad hubiera alcanzado algo, por doloroso que fuera en su momento, leer la palabra de Dios, buscar la verdad y su voluntad, le aportaría una comprensión de ella y de Dios, lo que al final le traería verdadero gozo. Sin embargo, hablar de sus experiencias pasadas aún parecía doloroso. Tenía una comprensión somera e impráctica de sí misma. ¿Eso no quería decir que le faltaba experiencia práctica? Noté que con razón era tan reacia a escribir un testimonio de Dios. No tener tiempo era un pretexto. El hecho era que no alcanzó la verdad ni ningún beneficio. Por eso no escribía un testimonio. Es cierto. Hacer eso ayuda a saber si alguien tiene la realidad de la verdad. Sí, claro. ¿Y tu padre? Después de años de fe, debería tener experiencia. Mi padre estaba dispuesto a escribir algo, pero su ensayo eran solo banalidades, y no contenía mucho sobre su autoconocimiento ni lo que había alcanzado. No concordaba con sus años de fe. Las palabras de Dios dicen que puedas salvarte no depende de tu antigüedad, ni de cuántos años lleves trabajando, y menos de tus acreditaciones. Más bien depende de si tu búsqueda ha dado fruto. Debes saber que quienes se salvan son los árboles que dan fruto, no los árboles con follaje exuberante y muchas flores que aún no dan fruto. Aunque por años hayas vagado por las calles, ¿qué importa eso? ¿Dónde está tu testimonio? Amén. Fue una llamada de atención. Es cierto, sin importar la antigüedad de alguien ni el número de trabajos o experiencias en su haber, si no alcanza nada a partir de lo que experimenta y no alcanza la verdad ni da testimonio, es que le falta vida. Esa clase de persona jamás podrá salvarse. Es sí, cierto. así es. No puedo describir lo que sentí cuando al fin entendí todo esto. Se derrumbó la imagen de mis padres como gente que comprendía la verdad y tenía estatura. No comprendía. Después de tantos años de fe y de hacer sacrificios, ¿por qué no obtuvieron la verdad? Sin contenerme, lloré a escondidas. Después de que pasó eso, ya no los admiraba tanto. Pero seguía pensando que, de todas formas, tras haber dado tanto todos esos años, al menos tenían humanidad digna y una fe auténtica. Si cumplían bien con su deber y empezaban a buscar la verdad, todavía podían salvarse. Pero ocurrieron cosas que me hicieron cambiar de opinión sobre ellos. Un día descubrí que mi padre había sido retirado de su deber porque siempre era negligente y perezoso y no hacía las cosas bien. Y descubrí que a mi madre la habían destituido por tener poca humanidad, no defender a la iglesia y ser muy arrogante y perturbadora en el deber. Debió ser duro ver que los destituyeran. Sí. Me asombró mucho. No podía creerlo. ¿Cómo pudo suceder? ¿Acaso no cumplir con un deber no implicaba quedar descartados? ¿Tenían poca humanidad? Todos los que conocían a mis padres dijeron que tenían buena humanidad. Si no fue así, ¿cómo pudieron haber renunciado a tanto? Estaba confundida. No paraban de aflorar en mí todas las preocupaciones. Me preguntaba cómo estarían y si estaban sufriendo. Me sentía en tinieblas y deprimida.
Y sabía que eso se debía hacer, cumpliendo los principios de la verdad, que estaba bien. Pero me costaba mucho aceptarlo. Mis padres han pasado por mucho, siempre huyendo del Partido Comunista. Y en esos años habíamos pasado mucho tiempo separados. Tenía la gran esperanza de reunirnos en el reino una vez que Dios concluya su obra. Sin embargo, después de experimentar tantos altibajos y de mucho trabajar, ¿cómo pudieron destituirlos así? Me sentía cada vez más triste. No podía evitar ponerme a llorar. Durante unos días suspiraba constantemente y no tenía energía para mi deber. Cada vez que lo pensaba, me sentía muy mal y me quedaba totalmente sin fuerza y perdí toda motivación para buscar. Sabía que no me hallaba en un buen estado y no paraba de decirme a mí misma: a mis padres los destituyeron por buenos motivos. Dios es justo. No obstante, no lo admitía en mi interior y trataba de razonar con Dios. Si había hermanos y hermanas que no habían contribuido realmente a la iglesia, ni cumplido con un deber importante, pero podían conservar su deber, ¿por qué mis padres no conservaron el suyo? Fueran cuales fueran sus problemas, aunque no hubieran contribuido a nada, se habían esforzado. ¿No podían darles otra oportunidad, considerando su sufrimiento y el trabajo que habían realizado? Sabía que no estaba en un buen estado, que era inflexible y no tenía ánimo para buscar la verdad. Me presenté ante Dios y oré. Dios mío, esto es muy duro para mí. Te pido que me guíes y me ayudes a conocer tu voluntad. Y dinos, ¿cómo fue que lograste superar eso? Más adelante le pregunté a una hermana cómo lidiar con mi estado. Y no pude evitar llorar al explicarle todo. Ella me dijo: a tus padres les quitaron el deber, pero no los expulsaron. ¿Por qué te alteras tanto? Deberías ver que en esto está el amor de Dios. Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Sí, así Exacto. es. Sus palabras me abrieron los ojos. Era cierto. Dios jamás ha afirmado que quitar un deber signifique descartar a alguien. Y algunos hermanos y hermanas no empiezan a hacer introspección, a arrepentirse y a cambiar hasta que no los destituyen. Después de eso vuelven a asumir su deber. De todos modos sé que tener un deber no significa que puedas salvarte. Si no buscas la verdad, es posible que Dios igual te revele y descarte. Sí. Con la destitución, Dios les dio a mis padres la oportunidad de arrepentirse. Pero yo creía que era lo mismo que ser descartados. Todas mis ideas no concuerdan con la verdad. Al pensarlo de esa forma, me sentí un poco mejor. Pero cada vez que reflexionaba, me seguía sintiendo alterada. Siempre pensé que la iglesia fue muy dura con ellos. Luego leí estas palabras de Dios. Cuanto menos entiendes de una materia, más debes tener un corazón temeroso y piadoso de Dios. Y más a menudo debes ir ante Dios a buscar su voluntad y la verdad. Cuando no entiendes las cosas, necesitas su esclarecimiento y su guía. Cuando te encuentras con cosas que no entiendes, más necesitas la obra de Dios sobre ti. Y ese es el buen propósito de Dios. Cuanto más te presentes ante Dios, más cerca estará tu corazón de Él. ¿Y no es cierto que cuanto más cerca está tu corazón de Dios, más habita Dios en él? Cuanto más esté Dios en el corazón de la gente, mejor se volverá su búsqueda, la senda que recorra y el estado de su corazón. Amén. Me sentí más tranquila tras leer sus palabras. Dios dice que cuanto menos entiendas algo, más debes buscar la verdad con veneración hacia Él, para que tu estado siga mejorando. En cuanto a la destitución de mis padres, supe que tuvo que ser apropiada para que la iglesia la llevara a cabo, y no me debía quejar.
Trataba de no mortificarme por eso. Exacto. Sí. Pero realmente no subsané mis malentendidos ni mi alejamiento de Dios. Cada vez que pensaba en eso, aún tenía muchos sentimientos de dolor. Luego entendí que, cuando estamos confundidos por algo, hemos de buscar la verdad, no seguir las normas y refrenarnos, y pasar por alto las cosas. Así no se resuelven los problemas. Correcto. La verdad, no conocía muy bien a mis padres. Solo sabía que aparentemente renunciaron a mucho y que los demás hablaban bien de ellos. Pero eso es algo muy sesgado y limitado. Quería ver qué decían de ellos los hermanos y hermanas con quienes habían estado en contacto, no guiarme por mis sentimientos. Comencé a analizar en detalle la conducta de mis padres en su deber, a leer las evaluaciones que les habían hecho. Descubrí que mi papá siempre era negligente, eludía cualquier dificultad y no quería esforzarse en lo que implicara pagar un precio. Tenía habilidades, pero siempre era pasivo en el deber y no conseguía mucho. Lo cambiaron varias veces de deber, pero no cumplió bien con ninguno. En la labor de evangelización siguió siendo negligente y eludiendo el esfuerzo. No hacía nada si no lo vigilaba el supervisor. Cuando los hermanos señalaban sus problemas, no hacía introspección, sino que ponía por excusa que estaba envejeciendo y tenía mala salud, y que ese deber no era para él. Era normal que hubiera problemas, y los demás esperaban mucho. Lo destituyeron por no conseguir nunca buenos resultados en el deber. Mi mamá parecía muy entusiasta y capaz de pagar un precio, pero eso era algo superficial. Ella solamente salía del paso. Mi mamá no hacía un trabajo práctico, lo que retrasaba las labores de la iglesia, lo que llevó a mucho desperdicio de las ofrendas de la casa de Dios. Ella trabajaba mucho, pero siempre había problemas y descuidos. Causó grandes pérdidas a la casa de Dios. La iglesia aún sigue sufriendo las pérdidas. Ella solo se cubría la espalda y protegía sus intereses, no los de la casa de Dios. Cuando era necesario que atendiera asuntos urgentes, enviaba a alguien más para no ofender a alguien, lo que demoraba todo el trabajo. Todos los hermanos decían que era muy arrogante y obstinada, y que usaba su experiencia para hacer lo que quería sin escuchar a otros. Era reacia a las sugerencias. Acaparadora de su propio trabajo y carente de transparencia, los hermanos no conocían los detalles de algunas cosas. Si alguien hacía algo que a ella no le gustaba, afloraba su mal genio y reprendía a la gente. Todos se sentían limitados por ella. Uno de los hermanos se sintió tan mal que le dijo: «Hermana, me falta aptitud. Lamento que sea una carga trabajar conmigo». Y según lo que dicen otros, de no ser por su deber, no se relacionarían con alguien así. Sus problemas eran graves, pero jamás los admitía cuando alguien se atrevía a señalárselos. Tenía muchos prejuicios y renuencia hacia la hermana que supervisaba su trabajo. Creía que los demás eran injustos y le era difícil llevarse bien. Es peligroso no aceptar la verdad. ¿Qué pensaste al ver esas evaluaciones? Fue impactante. No quería creer que mis padres fueran de esa manera. Entonces leí las palabras de Dios. Vamos a ver una lectura en video de ellas. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: tanto la conciencia como la razón deben ser componentes de la humanidad de una persona. Ambas son las más fundamentales e importantes. ¿Qué clase de persona es la que carece de conciencia y no tiene la razón de la humanidad normal?
Hablando en términos generales, es una persona que carece de humanidad. Una persona de una humanidad extremadamente pobre. Entrando en más detalle, ¿qué manifestaciones de humanidad perdida exhibe esta persona? Prueba a analizar qué características se hallan en tales personas y qué manifestaciones específicas presentan. Son egoístas y mezquinas. Las personas egoístas y mezquinas son superficiales en sus acciones y se mantienen alejadas de las cosas que no les conciernen de manera personal. No consideran los intereses de la casa de Dios, ni muestran consideración por la voluntad de Dios. No asumen ninguna carga de testificar por Dios o de desempeñar sus deberes y no poseen ningún sentido de responsabilidad. Cuando una persona tiene una buena humanidad, un corazón verdadero, una conciencia y una razón, estas no son cosas vacías y vagas que no se pueden ver ni tocar, sino que son cosas que se pueden descubrir en cualquier parte de la vida cotidiana. Todas son cosas de la realidad. Digamos que una persona es fantástica y perfecta. ¿Es eso algo que puedes ver? No puedes ver, tocar, ni siquiera imaginar lo que es ser perfecto o fantástico. Pero si dices que alguien es egoísta, ¿puedes ver las acciones de esa persona y si corresponde a la descripción? Si alguien es supuestamente honesto, con un corazón verdadero, ¿puedes ver este comportamiento? Si alguien es supuestamente astuto, deshonesto y bajo, ¿puedes ver estas cosas? Incluso si cierras tus ojos, puedes sentir si la humanidad de la persona es inferior o superior por lo que dice y cómo actúa. Así que, buena o mala humanidad no es una frase vacía. Por ejemplo, el egoísmo y la bajeza, la deshonestidad y el engaño, la arrogancia y la santurronería son todas cosas que puedes captar en la vida real cuando entras en contacto con una persona. Estos son los elementos negativos de la humanidad. Así pues, ¿se pueden percibir los elementos positivos de la humanidad que las personas deben poseer, como la honestidad y un amor de la verdad en la vida diaria? ¿Qué condiciones debe reunir una persona para recibir el esclarecimiento del Espíritu Santo y la guía de Dios y actuar según los principios de la verdad en todo? Debe tener un corazón honesto, amar la verdad, buscarla en todo y ser capaz de practicarla una vez que la comprenda. Reunir estas condiciones implica tener el esclarecimiento del Espíritu Santo, comprender las palabras de Dios y ser capaz de poner la verdad en práctica con facilidad. Si una persona no es honesta y no ama la verdad de corazón, tendrá dificultades para recibir la obra del Espíritu Santo. Y, aunque le enseñes la verdad, no dará resultado. ¿Cómo saber si alguien es una persona honesta? No debes observar únicamente si miente y engaña, sino que lo principal es observar si es capaz de aceptar la verdad y de ponerla en práctica. Eso es lo más crucial. La casa de Dios siempre ha descartado a gente, y a estas alturas
ya ha descartado a mucha. No era gente honesta, sino astuta. Amaba las cosas injustas y no amaba la verdad en absoluto. Por muchos años que creyera en Dios, no era capaz de comprender la verdad ni de entrar en sus realidades, y menos aún de transformarse verdaderamente. Por tanto, su descarte fue inevitable. Al entrar en contacto con una persona, ¿en qué te fijas primero? Fíjate en si es honesta de palabra y obra, en si ama la verdad y es capaz de aceptarla. Todo esto es crucial. Básicamente, puedes apreciar la esencia de una persona siempre y cuando seas capaz de determinar si es una persona honesta, capaz de aceptar la verdad y de ponerla en práctica. Si la boca de la persona está llena de palabras melodiosas, pero no hace nada real cuando llega el momento de hacer algo real, solo piensa en sí misma y nunca piensa en los demás, ¿qué clase de humanidad es esta? Egoísmo y bajeza. No tiene humanidad. ¿Es fácil para una persona sin humanidad obtener la verdad? Es difícil para ella. No prestes atención a lo que dice una persona así. Debes ver qué vive, qué revela y cuál es su actitud cuando lleva a cabo sus deberes, así como cuál es su condición interna y qué ama. Si su amor por su propia fama y fortuna excede su lealtad a Dios, si su amor por su propia fama y fortuna excede los intereses de la casa de Dios, o si su amor por su propia fama y fortuna excede la consideración que muestra por Dios, entonces, ¿esa persona posee humanidad? No es alguien con humanidad. Su comportamiento puede ser visto por los demás y por Dios. Es muy difícil que tal persona gane la verdad. Amén. En las palabras de Dios descubrí que, para evaluar la humanidad de alguien, tenemos que ver su actitud hacia la comisión de Dios y la verdad. Los que tienen buena humanidad aman la verdad y piensan en la voluntad de Dios en el deber, son responsables con la comisión de Dios, confiables y protegen los intereses de la iglesia. Los que tienen poca humanidad son egoístas y viles, solo piensan en sus intereses. Salen del paso en el deber, son astutos, hablan mucho y trabajan poco. Puede que incluso ignoren los intereses de la casa de Dios y los traicionen en su beneficio. Al ver la conducta de mis padres a la luz de sus palabras, comprobé que realmente no eran la buena gente que yo creía. Como mi papá, que hacía sacrificios superficiales, pero no tenía una carga en el deber. Era negligente y eludía el esfuerzo. Cuando había que pagar un precio, buscaba excusas para disfrutar de la carne sin ver las necesidades de la iglesia. Su deber necesitaba de vigilancia e insistencia constantes. Era muy pasivo. Cierto. En cuanto a mamá, aunque estaba por lo regular ocupada, era capaz de sufrir por el deber. Y parecía que trabajaba algo. Sus deberes no daban ningún resultado real y solo quería impresionar. Parecía muy ocupada, pero solo aspiraba a los beneficios rápidos y buscaba reputación y estatus. Cuando ella estaba en el trabajo, carecía de veneración por Dios, lo que provocó grandes pérdidas a su casa. Ella seguía trabajando, pero las pérdidas, las omisiones y los problemas seguían creciendo. En lo referente a los intereses de la iglesia, ella sabía que era la mejor persona para el trabajo, pero se empeñaba en que lo hiciera alguien más. No protegía los intereses de la iglesia en materias cruciales, ni estaba unida a Dios.
lo que veía es que realizaba muchas tareas y pagó un gran precio. Pero no veía sus motivaciones ni si había alcanzado algo en realidad. Si realmente había contribuido en algo o si verdaderamente había hecho más mal que bien. Comprendí que la evaluación de la humanidad de alguien no se trata de sus sacrificios o esfuerzos, sino de si sus motivaciones son correctas. De si piensa en la casa de Dios o hace las cosas por su reputación y estatus. La gente de buena humanidad quizá no comprende la verdad, pero tiene muy buenas intenciones y obedece a su conciencia. Respalda la casa de Dios y tiene en cuenta todos sus intereses, por lo que es capaz de lograr cosas de verdad. Pero la de poca humanidad, por más que sufra y se afane, o por bien que hable, es superficial en todas las cosas que hace, y solo tiene en cuenta y planifica su ganancia, sin pensar realmente en la casa de Dios. Por eso se equivoca mucho en el trabajo y no logra nada realmente. O puede que haga algunas cosas gracias a sus dones o a su experiencia, pero a largo plazo, las pérdidas superan las ganancias, porque su temperamento y humanidad son pobres. No es confiable y no trabaja en serio. Nunca sabes cuándo ocasionará perjuicios a la casa de Dios. Gracias a tus enseñanzas me doy cuenta de que cuando veía a alguien que se sacrificaba, sufría mucho por el deber y se llevaba bien con los demás. Creía que era un auténtico creyente de buena humanidad, sin poner toda mi atención en sus motivaciones ni en la actitud que tenía hacia la verdad y hacia Dios. Sin la verdad carecemos de perspicacia y discernimiento. Es cierto eso. Cuando lo noté, me convencí totalmente de que mis padres carecían de buena humanidad. Siempre había pensado en lo mucho a lo que renunciaron, incluida una vida muy acomodada, y en que habían cumplido con su deber con altibajos durante años. Y aunque no buscaran la verdad, al menos eran auténticos creyentes, buenas personas. Pero hay mucha gente que aparenta que soporta la dificultad, y sus motivaciones y su esencia pueden variar. Así es. No veía qué los impulsaba a esforzarse tanto, ni si habían logrado algo en realidad. Solo me fijaba en sus esfuerzos superficiales y creía que eran creyentes reales de buena humanidad. Yo tenía una perspectiva muy superficial y también necia. Como creyentes durante todos estos años hemos padecido la opresión del Partido Comunista y el dolor de que haya roto nuestras familias. Pero hemos gozado mucho de la gracia de Dios. Sí. Así es. Dios no solo nos concede muchísimas verdades, sino también abundante sustento para nuestras necesidades en la vida. Sí. Alguien con conciencia y razón debe hacer lo posible por cumplir con el deber y retribuirle a Dios su amor. Tienes razón. Sin embargo, tras esos años de fe y de aprender tanta doctrina, mis padres aún no tenían la responsabilidad más elemental hacia sus deberes. No protegían los intereses de la iglesia. A tenor de su conducta, les quitaron sus deberes por la justicia de Dios. Eso no solo fue bueno para el trabajo de la iglesia, sino también para ellos. Sin duda. Si fracasar y tropezar así podía servirles para hacer introspección y volverse a Dios, para cambiar de actitud hacia su deber, eso sería su salvación y un punto de inflexión en su senda de fe. Sí. De continuar sin introspección, arrepentimiento ni transformación, quedarían evidenciados y descartados. Sí, así es. Recordé unas palabras de Dios. El sufrimiento a soportar y la distancia a recorrer están ordenadas por Dios. Nadie puede ayudar a los demás. Lo único que podía hacer era señalar los problemas que descubriera y esforzarme para ayudarlos. Pero por la senda que eligieron, yo ya no debía preocuparme por eso. Cierto. Al darme cuenta, me sentí mucho más radiante en mi corazón. Dejé de preocuparme y lamentarme por ellos, y pude abordarlo adecuadamente. Genial. Son la familia, pero la búsqueda de la verdad se hace en solitario. El resultado de toda persona viene determinado por su esencia y su búsqueda. Es la justicia de Dios. Así es. Luego leí estos dos pasajes.
Debes saber qué tipo de personas deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino, y tampoco mancillar el suelo santo. Aunque puedes realizar muchas obras y hacerlas por muchos años, si al final sigues siendo inmundo, la ley del cielo no permitirá que entres a mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he dado entrada fácil a mi reino a cualquier persona que se gana a mi favor. Es una norma celestial e inquebrantable. Amén. Yo decido el destino de todos, no por su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos por el grado de compasión que todos ellos puedan generar, sino con base en si poseen la verdad. No hay otra opción más que esta. Debéis entender que los que no sigan la voluntad de Dios serán castigados. Todo esto es un hecho inmutable. Amén. Amén. Estos pasajes me resultaron muy conmovedores. Dios solo salvará a todas las personas si poseen la verdad y modifican su carácter. Dios ha obrado todos estos años y ha expresado muchas verdades, y con eso nos ha enseñado de forma concreta y detallada la senda para entrar en la verdad y lograr la salvación. Sí, así es. Siempre que amemos y aceptemos la verdad, habrá esperanza de alcanzar la salvación. Pero si alguien solo hace sacrificios superficiales aún después de años de fe, sin practicar la verdad ni transformar su carácter, entonces no acepta la verdad, sino que la detesta. Sí. Alguien así, por más que se esté sacrificando, por muchos años que trabaje, o por muy importantes que hayan sido sus deberes, si no alcanza la verdad y no cambia su carácter, sino que aún sigue rebelándose y continúa resistiéndose a Dios y perturbando la labor de la iglesia, no puede salvarse. Cierto. Dios castigará a los que cometan maldad, lo que se determina por la justicia de Dios. En vista de eso, tuve más claro cómo fue que llegaron mis padres hasta ese punto. Se esforzaron dejando su hogar y empleo, pero no amaban la verdad. Seguían siendo caprichosos en el deber y no hacían introspección en las palabras de Dios. Cuando les comentaban sus problemas, solo ponían excusas y siempre pensaban que eran problemas de la otra persona, que ésta esperaba demasiado. Esto me demostró que detestaban la verdad y no la aceptaban. Y no transformaron su carácter ni con tantos años de fe. Mientras más tiempo tenían como creyentes y de trabajo, se volvieron cada vez más arrogantes. Por su forma de afrontar la verdad, vi que sus sacrificios no eran para alcanzar la verdad y la vida. Ellos lo hacían a regañadientes por las bendiciones. Eran como Pablo, que todo lo hacía para hacer un trato con Dios. No era un auténtico creyente que se esforzara de verdad por él. Sí. Me quedó perfectamente claro que el hecho de que alguien busque la verdad, tenga buena humanidad y pueda salvarse o no, ha de juzgarse por la actitud que tenga hacia la verdad. Sus contribuciones superficiales, cuánto haya trabajado y los deberes que haya realizado son irrelevantes. Cierto. Algunos hermanos y hermanas no contribuyen mucho a la iglesia y todo su deber parece insignificante, pero son incondicionales y ponen su corazón. Alguien que en el deber busca la verdad, reflexiona sobre su corrupción, se arrepiente personalmente y practica la verdad y transforma su carácter corrupto, es la que se mantiene firme en la casa de Dios. Así es. Dios se fija en nuestra actitud hacia la verdad, en si somos capaces de aceptarla y practicarla, y si transformamos nuestro carácter vital. Y es así como Él decide nuestro destino. Es cierto. Cuanto más lo pienso, más aprecio la justicia de Dios. Él nunca ha cambiado de criterio para evaluar a la gente. La salvación yo la relacionaba con la suerte. Yo creía que Dios no abandonaría a quienes hicieran sacrificios y esfuerzos, aunque no contribuyeran en nada. Pero en el caso de mis padres, vi toda la justicia de Dios. Él nunca juzga a la gente según las emociones o nociones del hombre.
evalúa y contempla en función de los criterios de la verdad. Ni las que han tenido cargos importantes en la iglesia son excepción. Cierto. Después de eso, leí unos pasajes más que consideré liberadores y esclarecedores. Veamos otro video de las palabras de Dios. Sí. Dios Todopoderoso dice: un día, cuando comprendas algo de la verdad, ya no pensarás que tu madre es la mejor persona, ni tus padres las mejores personas. Te darás cuenta de que ellos también son miembros de la humanidad corrupta y de que sus actitudes corruptas son iguales. Lo único que los diferencia es su consanguinidad contigo. Si no creen en Dios, son lo mismo que los incrédulos. Ya no los mirarás desde la perspectiva de un familiar, ni desde la de la consanguinidad, sino desde el lado de la verdad. ¿Cuáles son los principales aspectos en que debes fijarte? Debes fijarte en sus opiniones sobre la fe en Dios, en sus opiniones sobre el mundo, en sus opiniones acerca de cómo abordar los asuntos y, ante todo, en sus actitudes hacia Dios. Si te fijas en estos aspectos con precisión, verás claro si son buenas o malas personas. Si un día ves claro que son como tú, personas de carácter corrupto, y más aún, que no son las personas bondadosas, con verdadero amor por ti, que imaginas que son, y que en absoluto saben guiarte hacia la verdad, ni hacia la senda correcta en la vida. Si ves claro que lo que han hecho por ti no te resulta de gran provecho, ni tiene relevancia para que tomes la senda correcta en la vida, y si también descubres que muchas de sus prácticas y opiniones son contrarias a la verdad, que son de la carne, y que esto hace que los desprecies y sientas aversión y odio hacia ellos, entonces, a la luz de estos factores, podrás considerarlos de forma correcta en tu interior y ya no los echarás de menos, ni te preocuparás, ni serás incapaz de separarte de ellos. Habrán concluido su misión como padres y ya no los considerarás las personas más cercanas a ti, ni los idolatrarás. Por el contrario, los considerarás gente normal, y en ese momento te librarás por completo de la esclavitud de las emociones y te desprenderás verdaderamente de ellas y del afecto familiar. Muchas personas soportan mucho sufrimiento emocional sin sentido. Todo él es un sufrimiento superfluo e inútil. ¿Por qué lo digo? Porque la gente siempre está limitada por sus emociones. Así que no puede practicar la verdad y obedecer a Dios. Estar limitado por las emociones es muy perjudicial para cumplir con el deber y seguir a Dios, además de un gran impedimento para la entrada en la vida. Por consiguiente, el sufrimiento debido a las limitaciones emocionales no tiene sentido y Dios no lo recuerda. ¿Y cómo puedes librarte de este sufrimiento sin sentido? Debes comprender la verdad. Una vez que aprecies y entiendas la esencia de estas relaciones carnales, te librarás fácilmente de las limitaciones de la carne. Satanás utiliza el afecto familiar para limitar y aprisionar a la gente. Si ésta no comprende la verdad, se dejará engañar fácilmente. La gente suele pagar el precio y sufrir, llorar y soportar dificultades
por amor a sus padres y familiares. Eso es ignorancia y necedad. Si estás dispuesto a sufrir así, es algo meramente autoinfligido, inútil y vano de soportar. Dios no lo recuerda en absoluto. Y puede decirse que no es más que puro sufrimiento. El día que comprendas la verdad, te liberarás y sentirás que fuiste un ignorante y un necio mientras padecías esas dificultades, y que eso no fue culpa de nadie, sino de tu ceguera, ignorancia, falta de entendimiento de la verdad y falta de claridad en tu forma de ver los asuntos. Amén. Toda esta lectura fue muy emotiva para mí. Dios nos comprende perfectamente. Todo mi llanto y mi sufrimiento innecesario se debieron a que era muy sentimental y no entendía las cosas. No comprendía la verdad ni discernía lo de mis padres. Creí que eran estupendos y admirables. Eran mi ejemplo y que debía ser como ellos. Incluso pensaba que eran unas personas que podían salvarse. Al verlos a la luz de la verdad y de las palabras de Dios, comprendí lo tremendamente equivocada que estaba. Y por fin pude discernir la clase de personas que eran. Vi en ellos muchas cosas que no solo no admiraba, sino que despreciaba. Dejé de adularlos y admirarlos. Y ya no sufría ni lloraba por ellos. Llegué a apreciarlos de forma precisa y objetiva. Gracias a Dios. Tenemos que usar la verdad para observar a la gente, no malinterpretar a Dios y no caer en tinieblas y dolor. Eso es cierto. Con esta situación descubrí que me preocupaban demasiado mis sentimientos y que cuando vivía inmersa en los afectos mundanos, solamente pensaba en cuánto estaban sufriendo mis padres y no aceptaba cómo abordaba las cosas la casa de Dios. Era reacia y hasta creía que Dios no era justo. Sí, entiendo. Posteriormente, comprendí por qué detesta Dios los afectos humanos, porque nos confunden de lo correcto y lo incorrecto, del bien y del mal, y logran alejarnos de Dios. Antes no me conocía. Cuando los hermanos y hermanas veían que a sus familiares los destituían o echaban, y lloraban durante días, yo los despreciaba. Pensaba que si me pasaba a mí, no sería tan débil. Sin embargo, cuando realmente afronté eso, fui más débil que nadie. Y me vine abajo. No me limité a llorar, sino que me deprimí y repercutió en mi deber. Descubrí que era muy ingenua, necia y absolutamente irracional. Con esta experiencia, entendí a mis hermanos a quienes les costaba liberarse de los afectos mundanos. Y me avergoncé un poco de mi ignorancia y jactancia de todo el pasado. También aprendí que hay una verdad que buscar en todo lo que pasa. Siempre hay oportunidad de aprender y cultivar discernimiento. Hay que tratar a los que nos rodean, incluidos nuestros padres, según las palabras que nos dio Dios y la verdad. Así no los consideraremos en función de nuestros afectos y fantasías y no haremos nada contra Dios. Así Cierto. será. Esa es una enseñanza muy práctica. Gracias a Dios. Gracias. Tu enseñanza ha sido esclarecedora.